Listo, gracias. Entonces, como les venía diciendo, tenemos un conjunto acá, otro conjunto acá. A cada conjunto le va a corresponder un 1 de acá. Este conjunto se llama dominio y este conjunto se llama el rango. Es importante hablar, digamos que iba a explicar esto. Tenemos nuestro plano XYZ. Esta parte de acá es el XY. Al XY le voy a asignar una imagen que esa va a ser en Z. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos el punto 2, 2 tiene como imagen el 3. Entonces nos ubicábamos acá en X en 2, luego en Y2 y subíamos 3 unidades. Entonces más o menos por acá me quedaría ese punto. Eso es lo que está diciendo esta parte. Tenemos una pareja en XY, es el 2, 2. Al hacerle la imagen, va a obtener una pareja en 3. Entonces eso es lo que está diciendo esta imagen. Como es usual, calculamos las funciones definidas mediante fórmulas, o sea, siguen apareciendo nuestras fórmulas. Sustituimos los valores de las variables independientes en la fórmula y calculamos el valor correspondiente de la variable independiente, de la variable dependiente. Por ejemplo, este fxy yo lo puedo llamar, recuerden que nosotros escribíamos fx o y. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar este fxyz por un w, igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Supongamos me dicen, ¿cuál es la imagen cuando x vale 3, y vale 0 y z vale 4? Pues simplemente hacemos lo normal, sustituimos la x por 3, la y por 0 y la z por 4. Entonces 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 16 más 9, 25, la raíz de 25 es 5. Entonces la imagen de f de 3,0,4 es 5. Entonces podemos calcular la imagen, podemos calcularle los límites, podemos calcular las derivadas. Yo podría derivar esto lo puedo derivar, pero entonces como están interviniendo varias variables, entonces uno deriva parcialmente. Entonces yo puedo derivar respecto a X, respecto a Y o respecto a Z, que eso es un tema que más adelante vamos a ver cómo se derivaría esta función. Obviamente tendríamos que aplicar, por ejemplo, la raíz, las propiedades de las raíces, las derivadas internas o regla de la cadena que conocemos. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a hacer. Como hemos visto, digamos que graficar en R3 es bastante difícil, pues por eso es que hoy nos vamos a tomar ayuda un poco del derive. Bueno, entonces eso es lo que es una función en varias variables. Simplemente vamos a trabajar con más lets de las acostumbradas. Nosotros siempre trabajamos y igual a una función. Ahora vamos a trabajar w o z, la función que sea, y vamos a tener varias variables independientes. No solo la x, sino por ejemplo x, y, z como variables independientes. Entonces, como les decía ahorita, cuando nosotros tenemos una función, podemos hablar del dominio y del rango. Es importante dos cosas. Cuando nosotros hablamos del dominio, recuerden que el dominio son los valores que yo le puedo dar a la función y el rango son los valores que va a tomar la función, o sea, las imágenes de esos valores. Entonces, para definir una función de más de una variable, seguimos la práctica usual de excluir las entradas que conducen a números complejos o a la división entre cero. Es decir, cuando nosotros teníamos una raíz por dentro de la raíz, ¿qué tiene que ser? Positivo. Exacto, eso es una restricción. Digamos, cuando yo tenía la función raíz de x, yo sabía que el dominio tenían que ser los x positivos. Yo no le podía dar un valor negativo a esa x. Entonces sigue manteniéndose eso. Cuando nosotros tenemos una fracción, ¿qué pasa con lo de abajo? No puede ser cero. Exacto, entonces esa es otra restricción. Cuando tenemos una fracción, que son las que están por acá, no podemos dividir en cero. Cuando tenemos un logaritmo, no podemos decir logaritmo, tiene que ser mayor estrictamente que cero.
O sea, yo no puedo decir logaritmo de menos 2, por ejemplo, eso no existe en matemáticas. Yo puedo decir logaritmo de 0.01. Ahí ya empiezan a calcular logaritmos. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo es esa función. Entonces, básicamente, lo que me dice es que hay que tener cuidado con las restricciones y mirar para saber qué valores yo le puedo dar a la función. Supondremos que el dominio de una función es el conjunto más grande para el cual la regla que la define genera números reales. Una función es el conjunto más grande para números reales, a menos que el dominio esté indicado de manera explícita. Entonces me dicen, el dominio de la función son los x mayores de 5, o nos dan una definición del dominio. El rango consiste en el conjunto de valores de salida para la variable p. Entonces aquí nos presentan 3 ejemplitos sencillos. Entonces, como tenemos una raíz, lo de por dentro, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Exacto. Mayor o igual que 0. Mayor o igual a 0 porque uno puede sacarle la raíz a 0. Entonces lo que uno hace matemáticamente o paso a paso sería escribir eso. Donde y menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces yo puedo definir eso. Yo voy a dejarlo en términos de y. Entonces, pues el que está restando pasa a sumar. Entonces son los y mayores que los mayores o iguales que los x cuadrado. Entonces, por eso me dicen que el dominio son todos los y o las parejas xy de tal forma que y tiene que ser mayor a x cuadrado. Deme un punto que cumpla eso. O sea, deme un y un x que cumpla eso. Que la y valga 10 y el x puede valer, no sé, 2. Miremos a ver. Si supongamos que tú me dices y 10 y x 2. 10 menos 2 a la 2, 4, 10 menos 2, 10 menos 4, 6, me sirve. Sí, ese sirve. 10, 2 dijiste, ¿cierto? Ese sirve. Lo importante es que este sea mayor al cuadrado de este. Por ejemplo, me servirías 10,4. ¿Me sirve la pareja 10,4? No. No, señor. No me sirve porque 4 al cuadrado me da 16. 10 es mayor que... no, perdón. Es al revés, ¿no? Sí, lo mismo. Sí, porque dice aquí es al revés. Entonces, 10 al cuadrado me daría 100. 4 menos 100 me daría menos 96. Entonces, esta no me sirve. Pero esta de acá sí me serviría. Entonces, eso es el dominio. Ver qué valores yo puedo asignarle a estas dos letras de tal forma que me dé un número real. ¿Qué es el rango? Los valores que va a tomar. Como todo esto es positivo, cuando yo le saco la raíz a un número positivo, pues me va a dar siempre positivo. Entonces el rango o los valores que va a tomar esa función va a ser de 0 a infinito. ¿Qué valores hacen que me dé 0? ¿Qué valores hacen que me dé 0? ¿Valores iguales? Creo que es un número cuya raíz, o sea, que en X, la raíz de ese número sea Y, ¿no? Exacto, puede ser 25, 25 y 5, ¿cierto? Y 25 y X vale 5. Entonces 5 al cuadrado 25, esa podría ser. O sea que, exacto, que Y sea igual a X cuadrado. O la pareja 0, 0. 0 menos 0, 0. La raíz de 0 me da 0. Entonces hay varios valores que sí me dan ese 0. ¿Listo? Importante las restricciones que tenemos acá, no olvidarlas. En los cocientes el denominador nunca es 0. En las raíces de índices par, el radicando es mayor o igual a 0. O sea, lo de por dentro tiene que ser mayor o igual a 0, como lo escribo acá. Y en los logaritmos son estrictamente mayores de 0. Acá, ¿cuál sería? Bueno, otra cosa importante que lo vamos a hacer ahorita en derive. Si yo les dijera, grafíquenme el dominio de esta función, o sea, grafiquen esto. Pues, ¿qué haríamos? Grafico la función y igual a x cuadrado. Recuerden que la x al cuadrado es esta parábola, ¿cierto? Es esa parábola. Como es una desigualdad,
los que están por encima o por debajo de esa parábola. Encima. Por encima, entonces me tocaría pintar mi parábola y como es mayor o igual, entonces incluye estos puntos, incluyen los puntos de la parábola. Y como me dice que 100 tienen que ser los mayores, entonces pinto así, o sea, sin líneas, sino pintado normal, pinto de aquí para arriba y este sería el dominio, la gráfica del dominio de esta función. Igual ahorita lo vamos a hacer en derive para que nos quede más claro. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda función. La segunda función me dicen, ¿cuál es el dominio? ¿Qué restricción hay ahí? Que lo de aquí abajo tiene que ser diferente. Exacto. No mayor que cero, sino diferente de cero. Entonces, aquí, este no es el dominio. Ah, bueno, este es el dominio. Me están diciendo, es donde los XY sean diferentes de cero. ¿Por qué? Porque si me da cero, no existe. Entonces, donde los X, Y sean diferentes de cero. Si yo les dijera, pínteme en este dominio, ¿qué daría? Acá tengo mi plano cartesiano. Pínteme en el dominio. ¿Qué daría? ¿Daría una línea recta sin pintar el cero, sin coger el cero? Entonces, como me dice que X no puede ser cero, entonces tendríamos que tachar esta recta. Y teníamos que tachar, como también me dice que Y tiene que ser diferente de cero, tendríamos que tachar esta recta. En otras palabras, ¿es todo el plano cartesiano menos quiénes? ¿Los ejes? Menos los ejes. En otras palabras sería todo el plano cartesiano menos los ejes. O sea, todo lo que yo tacho aquí, o sea, digamos que en este caso sería todo lo blanco menos lo que tenemos de azul. En otras palabras, o menos los ejes. Bueno, y aquí nos presentan otra función sencillita. Z igual a seno de XY. Recuerden que pues cuando uno reemplaza la X y la Y pues no hay restricción. Entonces el dominio sería todo el plano. O sea, yo le puedo dar valores de esta recta, le puedo dar valores de esta recta, le puedo dar punto acá, cualquier punto le puedo dar. Entonces el dominio es el plano completo. Pero los que hemos graficado el seno, sabemos que es una función que se mueve entre -1 y 1. Se va a tomar solo valores entre -1 y 1. Bueno, eso es lo que hace referencia a funciones en RD, digamos en R3. Pero yo puedo también hablar de funciones un poco más grandes, como esta W que tengo acá. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues yo le puedo dar como lo de por dentro, no hay nada que me lo vuelva negativo. Yo puedo decir que le puedo dar cualquier valor a ese punto. Entonces, el dominio es el espacio completo. Aquí ya estamos hablando del espacio, o sea, el plano R3. Entonces, yo le puedo dar cualquier valor que esté aquí en el plano. Cualquier valor del plano yo le puedo dar y no voy a tener inconveniente. Acá, ¿cuál sería el dominio de esa función? Todos menos donde X, Y y Z sean simultáneamente a 0. Sí, o sea, en otras palabras serían todos estos puntos menos este puntico que hay acá. Aquí no puede estar ese punto. Entonces sería todo el plano cartesiano menos, perdón, el plano tridimensional menos el origen. Eso es lo que está diciendo. Y como aquí aparece un logaritmo, entonces digamos que la restricción es que el dominio sería todo el espacio, pero no podemos incluir donde Z sea negativo. Entonces, todo el dominio sería digamos, todo el espacio menos donde Z sea negativo. Es otra forma de decir el dominio. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Ya digamos que vamos a hacer esto en derive y que haya un poquito más claro. Estos son puros conceptos. No sé si tengan alguna pregunta de cómo se saca el dominio o qué es el dominio y qué es el rango. Profe, Señor. con el ejemplo que hicieron, que hay algo confuso con el dominio del primero, cuando y es igual o mayor que x al cuadrado. Sí, aquí lo tenemos.
Nosotros tenemos que y es igual a x cuadrado. Entonces, es esto. Entonces, ya vimos que el dominio sería aquí, esta grafiquita va aquí, y igual a x cuadrado, serían cualquier punto de aquí para allá. Entonces, por ejemplo, alguna función que me sirva. Por ejemplo, cuando hicimos, ¿cuál me sirve? Por ejemplo, el punto 0,3 me sirve. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas la x y la y por esos valores, te sirve. Mira. 0 al cuadrado, 0. 3 menos 0, 3. Raíz de 3 existe, entonces este punto existe. Es más, está como por acá. Entonces lo que haces es darle valores a la x y a la y de tal forma que te den positivo. ¿Cuáles son? Todos los que estén por encima de esta curva te van a servir. Todos estos puntos te sirven. Es más, los que están en la curva también te sirven. Por ejemplo, el punto 2, 4. Ese te sirve. El punto 3, 9. Ese te sirve. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado, 9. 9 menos 9 es 0. La raíz de 9 existe. Es más, los de esta curva son los que dan 0. Eso era básicamente lo que estábamos haciendo, Juan. No sé si tengan alguna duda. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es reemplazar. Lo que hacíamos por allá en cálculo diferencial, reemplazar, darle valores a la x y a la y hacer una tabla de valores, digamos. Pero digamos que en ese sentido no nos vamos a detener a hacer tablita, lo vamos a hacer en deriva. Bueno. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vienen dos definiciones matemáticas sencillas y es lo siguiente. No voy a detener mucho acá. Habla de lo que es un punto interior y lo que es un punto frontera. Para nosotros, ¿qué es el interior de algo? Pues lo que está por dentro, ¿cierto? Si yo tengo una figura, el interior es todo esto, todo lo que está por dentro de la figura. ¿Listo? Eso en matemáticas también se conoce como un punto interior. Entonces, esto es un punto interior, esto es un punto interior, esto es un punto interior, esto es un punto interior. ¿Por qué? Porque existe un disco de radio, el que ustedes quieran, que se va a mantener dentro de la figura. Eso es un punto interior. ¿Qué pasa con un punto frontera? Un punto frontera es el que está en el límite. Si yo pongo un punto frontera como este que está acá, ¿qué pasa? Al hacer un disco, ¿qué va a pasar? Ese disco va a tener puntos por dentro y va a tener puntos por fuera. Por eso se llaman puntos frontera. ¿Cómo sabe uno que hay una frontera? Cuando al hacer un círculo o un disco, le van a quedar puntos por dentro de la región y puntos por fuera. Eso es lo que básicamente dice esta definición. Entonces, estos son puntos interiores, todos estos que estoy dibujando son puntos interiores y todos los que están sobre la circunferencia son puntos frontera. ¿Por qué? Porque al hacer un disco, tiene tanto puntos por dentro como puntos por fuera de esa región. Si yo dibujo un punto por acá, pues ese no es nada, ni es interior, ni es frontera, matemáticamente no tiene definición, no me interesan esos puntos. Eso es lo que dice esta definición. ¿Qué es un punto interior? Pues es un punto que al hacerle un disco, todos los puntos que estén sobre ese disco van a estar dentro de la región. ¿Qué es un punto frontera? Que al hacer un radio o un disco va a tener puntos por dentro y puntos por fuera. La unión de todos estos puntos fronteras forman la frontera de la región. La unión de todos estos puntos que están por dentro, que se llaman puntos interiores, forman el interior de la frontera. El interior de la región. Eso es lo que está diciendo en estas dos definiciones. También por aquí hablan de que no necesariamente, por ejemplo, este círculo de acá no tiene la parte de afuera. Yo sé que estos son puntos frontera. Lo que está diciendo esa definición es que la frontera no necesariamente tiene que pertenecer a la región. O sea, aquí hay una frontera, pero no hay puntos ahí. Entonces quiere decir que
es abierto con lo que diría uno matemáticamente, por eso uno puntea algunas cosas para significar que es abierto. Recuerden que cuando uno utiliza el mayor o el menor igual, la gráfica va normal, pero si va menor o mayor, la gráfica va punteadita, porque quiere decir que esa frontera, esos puntos no existen, o sea, no los está tomando. No olvidar esa parte. No sé si tengan alguna duda de lo que es un punto frontera o un punto interior. No, señor. Bueno, es una definición matemática, no la vamos a usar mucho, entonces no voy a detenerme mucho en eso. Pero básicamente hace la definición de un punto. ¿De qué es algo que esté dentro de una región? Interior. ¿Qué es algo que esté en el borde? Su frontera. Bueno, miremos aquí la siguiente. Aquí damos el ejemplo más o menos de lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, ejemplo. Los ejemplos de conjuntos acotados en el plano incluyen segmentos de recta, triángulos interiores de un triángulo, rectángulos, círculos y discos. Ejemplos de conjuntos no acotados en el plano incluyen rectas, ejes coordenados, gráfica de funciones definidas e intervalos infinitos, los cuadrantes, semiplano. Bueno, básicamente lo que está diciendo es, cuando ustedes les pregunten si lo que dibujaron es acotado, ustedes van a decir sí o no, dependiendo de lo siguiente. ¿Cuándo es acotado? Cuando la función está encerrada. Ahí está acotado, porque es esto de por dentro. Si la hacemos así, cerrado, ¿no? Ahí está acotado. Pero si yo, por ejemplo, dibujo esta gráfica, ¿esto será acotado? ¿Lo que está en gris será acotado? ¿O encerrado en otras palabras? No. No, porque esto sigue para allá. Entonces no es acotado. En cambio, ¿esto está encerrado? ¿Esta región de blanca aquí por dentro de lo azul está encerrada? Sí. ¿Esta región de este círculo, bueno, imaginémonos que eso es un círculo, está encerrada? Sí, eso significa ser acotado. Entonces, cuando a ustedes les digan, es una región acotada, entonces hay que mirar si está cerrada, como un triángulo, como esto. Si es solo una recta, eso es acotado, porque no me están, pero si me están señalando una región hacia arriba de la recta, eso sí sería no acotado. Lo que está diciendo la definición de acotado. Entonces, nos muestran ahí un ejemplo. Entonces dice, describa el dominio de la función. Entonces ya lo vimos que cómo era el dominio, que lo de por dentro tiene que ser ¿qué? Mayor que 0. Aquí lo definimos. Que lo de por dentro tenga que ser mayor que 0. El dominio de la región es cerrada, no acotada, que se muestra en la figura 14. Ya dijimos que este está restando, pasa al otro lado a sumar, o sea, me queda en otras palabras la función y igual a x cuadrado. Está azul. Pero como aparece el mayor, aquí no lo tienen ahí, pero aparece el mayor, es todos estos puntos que están hacia arriba, además de los que están en la curva. Entonces me dicen, es una región, el dominio es la región cerrada, no acotada, o sea, no tiene fin. Esa región no tiene fin. Los puntos dentro de la forma, el interior. Todos estos puntos son interiores. Y esto, los que están aquí, son frontera. Pero, importantísimo, es una función no acotada. O sea, no está encerrada. Listo. Bueno, vamos con la siguiente para terminar esta parte y hacer todo lo que he explicado un poco en derive. Entonces, cuando nosotros tenemos una función como esta que tenemos acá, hay dos cosas importantes. Graficarla en R3, mirar qué me da en R3, que se llama la superficie, y mirar unas cosas que se llaman las curvas de nivel. Entonces, esto en R2, ¿qué dibuja? Entonces, eso es lo que vamos a definir a continuación. Entonces, atención acá. El conjunto de puntos, definiciones. El conjunto de puntos en el plano donde la función f de x
tiene un valor constante, o sea, fx, y igual a c, se llama curva de nivel. El conjunto de todos los puntos f de x, y, en este caso, z, en el espacio, es el dominio de la función f y se llama la gráfica. Donde también que la gráfica se llama superficie. Entonces, atención acá. Tengo esta función. Entonces me dice, trace las curvas de nivel y halle su superficie. O sea, la superficie es esta grafiquita que tenemos acá. Las curvas de nivel es coger la función y igualarla a esos valores que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos esto. Vamos a hacer fx, y igual a 0. Entonces, cogí la función y la igualé a 0. Hago el despeje. Este está sumando, estos están restando, pasan al otro lado a sumar. ¿Alguien me dice esto en R2 qué representa? ¿Esto en R2 qué representa? La circunferencia. Una circunferencia con centro es 0, 0 y radio de ¿cuánto? 100. Ah, es la raíz de esto. 10. Y radio 10. Entonces por acá está 10, una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 10. ¿Esto es una circunferencia con centro en qué? En 0, 0 y radio ¿cuánto? 7. 7. Y esto es una circunferencia con centro en 0, 0 y radio 5. 5. 5. Entonces, cuando uno traza las curvas de nivel, es como esto que está aquí abajo. Estas curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel. Es como si yo hiciera un corte aquí a esta loma. ¿Qué me va a generar eso? Me va a generar aquí un circulito. Y yo ya proyecto esa imagen en el suelo. Es esto. Entonces, básicamente las curvas de nivel en algunos, de pronto los ingenieros saben un poco más de eso, se utilizan mucho a la hora de escribir los mapas. Entonces, una curva, todo eso que ven ahí son curvas de nivel y significan las montañitas, las colinas, hundiciones o, por ejemplo, las colinas, montañas que hay en cierto terreno. Por ejemplo, si yo estoy dibujando una curva de nivel y yo empiezo a dibujar algo así en ese pedazo, primero, dependiendo de si son a medida que vaya creciendo, o puede que sea una montaña o puede que sea un hueco. Eso es lo que representan las curvas de nivel. Bueno, para ir terminando con eso ahorita en la siguiente sesión que abra, hacemos toda la parte de derive. Aquí tenemos una función, su gráfica en R3 y cómo se vería los cortes en el plano XY. Una gráfica en R3 o superficie y cómo son sus cortes en XY. Una gráfica en R3 y cómo son sus cortes en XY. Estas son las funciones, ahorita las vamos a graficar. Vamos a meter eso en derive, vamos a hallarle algunas imágenes, vamos a hallar curvas de nivel y vamos a hablar de las gráficas. ¿Listo? Entonces, ya esta sesión se va a acabar, entonces vayan alistando su derive, vayan alistando como el cuaderno para escribir, digamos, algunos conceptos de derive y ya les envío el link de la siguiente sesión para graficar esto y graficar esto en derive. ¿Listo?